Está con nosotros el doctor Hugo Gutiérrez. Él es geriatra, lo conocí en León y la verdad me da muchísimo gusto seguir platicando con él porque tiene una forma optimista y muy buena de ver y científica de ver esta etapa de la vida. Hugo, bienvenido a Enlace 50. Muchas gracias por la invitación, Concha. Un placer estar aquí contigo, con tu audiencia y a tus órdenes siempre. Un placer estar aquí. Ya has estado aquí en el programa y la verdad como que lo que me gusta es que abres una ventana de esperanza y sobre todo una forma nueva de ver las cosas. Y el tema de hoy, que es el tema de la presión arterial, que es algo que a todo el mundo nos asusta y nos han tenido aterrorizados toda la vida con esto, diste una conferencia en el Festival de León que de veras fue así disruptora. Sí, fíjate que es un tema muy importante. Está rodeado de muchos mitos, mitos que muchas veces los propios médicos hemos venido generando y que ha generado mucha desinformación en la población. Quisiera empezar diciendo que la verdad es de que la hipertensión arterial se le conoce como el asesino silencioso, es decir, no nos va a avisar y a diferencia de lo que la mayoría de las personas creen, no va a dar molestias, no va a dar un aviso que te va a decir eres hipertenso. La mayoría de las veces esas molestias, como es un dolor de cabeza, un mareo, un vértigo, es causado por alguna cosa totalmente diferente. Vamos con el médico y nos toman la presión y la tenemos elevada. Entonces, muchas veces se asocia, pero la verdad es que el verdadero problema de la hipertensión arterial es que es un asesino silencioso. No avisa hasta que la persona se infarta, sufre un evento vascular cerebral, sufre un sangrado importante. Ahí es donde verdaderamente ya se manifiesta. Entonces, pues tenemos que dimensionarlo como tal. La presión arterial es un problema de salud pública mundial. México desafortunadamente no es la excepción y tenemos que entender que muchos de los puntos que vamos a hablar hoy aplican únicamente para el adulto mayor. Y ahí en el adulto mayor hay aún ciertas características que tenemos que individualizar. Entonces, sí hay que tener en mente esto durante toda la plática para no confundirnos un poco. Claro, claro, por supuesto. Y ya, me encanta cómo lo divides, pero también dijiste hace un ratito de las personas jóvenes y la presión arterial. O sea, es que fue antes de entrar al aire, pero me gustaría que Sí, les dijeras ese mensaje. sí, claro. La presión arterial, como digo, es un problema de salud que hay que controlar. Ahora, no hay normalidad para hombres y para mujeres diferente. No hay normalidad por edades, entendiendo que estamos hablando de adultos únicamente. Los criterios diagnósticos de hipertensión arterial están perfectamente bien establecidos. En el 2017, si mal no recuerdo, es donde se hizo la nueva definición y toda persona que tiene 120/80 de ahí para arriba es hipertensa. Todos. Es decir, eh, entra un gran número de personas con esta nueva definición. Hace mucho tiempo escuchábamos, o todavía escuchas pacientes decir, es que traigo 120/80, soy normal. No, eso por definición es anormal. Ya eres hipertenso. Ahora, hay criterios para diagnosticar. El hecho de que a una persona se le haga una medición en condiciones inapropiadas no quiere decir que es hipertenso. Tenemos que llevarlo a condiciones basales para hacer diagnóstico. Entonces, eso sí hay que separar. Pero ya dentro de la presión arterial hay diferentes puntos de corte. Hay unos apartados donde el paciente únicamente se da seguimiento y modificaciones sin medicamentos y hay otros puntos donde ya hay que dar tratamiento. Eso es en términos generales. Una persona joven, dígase 60 años y menos, debe de apegarse estrictamente a llevarlo a niveles normales, es decir, que tenga presiones arteriales de 120 sistólica, que es la que la gente conoce como la alta, y diastólica, que conocen como baja, menores de 120/80 de preferencia. Ese es el objetivo. Ujú. Cuando excedemos los 60 años, ya la historia cambia. ¿Por qué razón? En etapas tempranas, si yo tengo la presión arterial elevada, vamos a poner una cifra por poner un número, 140/90, mi riesgo de desarrollar
infarto al corazón, de desarrollar eventos vasculares cerebrales, de desarrollar problemas en los ojos que se llaman retinopatía, insuficiencia renal, demencias se incrementa. Y en la medida que sube más la cifra, el riesgo es mucho mayor. Entonces tenemos que tener eso en mente. Personas jóvenes, uno de los factores de riesgo para desarrollar Alzheimer o demencias es presión alta. Pero cuando pasamos la página 60, 65 años, la historia cambia, porque entonces, inclusive las autoridades de la presión arterial, como es la Sociedad Europea del Corazón, la American Heart Association aquí en Estados Unidos, dicen, aguas, con el adulto mayor se sugiere que esté dentro de metas y entonces ellos ponen ciertas metas que se ajustan al grupo de edad. Por ejemplo, personas de 70 y más dicen que anden alrededor de 140 e inclusive pueden dar alrededor de 150 sin que esto implique que tenemos que dar tratamiento o ajustar tratamiento. Ujú. Entonces, cambia un poquito el paradigma, cambia la recomendación. Insisto, esta no es una opinión personal, esas son las recomendaciones de la American Heart Association. Luego los médicos de repente nos quedamos en los primeros párrafos y no llegamos a la parte del adulto mayor. ¿Por Ah, qué se recomienda esto? Porque cuando nosotros ponemos en cifras muy estrictas al adulto mayor, hacen un fenómeno que se llama hipotensión ortostática y empiezan a marearse más, empiezan a caerse más. Una de las cosas que más nos preocupa en el adulto mayor son las caídas, son las principales causas de muerte. Y hablando por ejemplo, de infartos, la mortalidad de un infarto al corazón es del 8% aproximadamente a un año. La mortalidad en una persona por fractura de cadera, producto de esa caída por el mareo, es del 32% en población mexicana. Es decir, es 4 veces peor una fractura de cadera que un infarto al corazón. Entonces, tenemos que partir de ese contexto. Cuando lo llevamos a cifras muy estrictas, entonces el paciente empieza a presentar más deterioro, inclusive hacen más deterioro cognitivo, es decir, la memoria les falla un poco más. Tenemos que tenerlo en una cifra que esté permisiblemente alta dentro de ciertos parámetros. Depende del paciente, ¿no? Y depende de lo que nos tolere también. Ese es donde más o menos queremos tenerlos. pero fíjate, es que es totalmente diferente a lo que hemos escuchado y entonces me encanta que podamos aprenderlo. Gracias, gracias por decirlo y en este foro, bueno, aquí en el radio, porque es que es increíble, o sea, a nosotros nos dicen cosas, a las personas mayores, esos somos nosotros, y que realmente nos tomamos así como, como aspirina y nos las creemos. Y tú, o sea, has dicho que, por ejemplo, depende dónde y cuándo y cómo te toman la presión para que entonces se tome como un diagnóstico y para que empiecen a darte medicamentos. O sea, cómo nosotros las personas mayores tenemos que saber y entender y un poco defendernos de estas cosas que la verdad suceden. Sí, claro, creo que mejor definición no podías poner. Tenemos que defendernos de estas medidas. A mí me da mucha risa en alguna institución pública que trabajé hace mucho tiempo, que tienen a las personas sentadas afuera de los consultorios y luego le dice la enfermera, a ver, levántese, véngase, siéntese aquí, le toman la presión y luego le dan una cifra y resulta que un porcentaje altísimo está alto. ¿Por qué razón? Posiblemente porque no le tomaron bien la presión. Una de las primeras recomendaciones para tomar la presión adecuadamente es que el paciente tiene que estar sentado al menos 5 minutos sin haberse levantado. En la medida que el paciente se levantó de esa silla, se sentó en la que le dijo la enfermera, su presión ya cambió, ya no es fidedigna. Entonces, son detalles muy pequeños. No le preguntamos al paciente, oiga, ¿tiene ganas de ir a orinar? Ese simple detalle ya le cambió la presión arterial. Ese paciente, si no le preguntamos cuándo fue su último alimento, también nos va a dar cifra diferente. Si el paciente se está tomando su cafecito, le va a cambiar la presión. Si el paciente estaba tomando un refresco de cola, le va a cambiar la presión. Si el paciente tiene dolor del que ustedes quieran, es muy común que los adultos mayores
tienen dolores articulares por artrosis. Si el paciente tiene un ataque de dolor, su presión arterial va a ser más alta. Si el paciente trae un dolor de cabeza porque no ha desayunado, va a ser más alta. Son todas esas cosas que tenemos que considerar cuando le tomamos la presión a un paciente antes de que podamos tomar una decisión y decir, ¿la tiene alta o la tiene normal? O a veces, peor aún, caemos en el invento, ¿no? Le decimos al paciente, sobre todo no es común en paciente adulto mayor, es más común en población joven, sobre todo en mujeres delgadas, es que está enferma de la presión baja cuando esa enfermedad ni siquiera existe. ¿Ah, de veras? Y entonces ahí les están dando hasta medicamentos para que les suba la presión, para Ah, ahora sí provocarles una complicación, ¿no? qué Entonces barbaridad. sí, son muchos detalles. De hecho, ahorita tengo aquí en la pantalla, tengo la recomendación de la Sociedad Europea de Cardiología, donde hacen la definición por edades. Y ellos dicen, ¿cuál es la meta? En el adulto mayor nos manejamos por metas. Dice, de 65 a 70 años, más o menos 140-80. Cuando la mayoría de las veces, o no la mayoría, en la población joven, 20, 30, 40, 50 años, eso se nos haría una cifra alta. Y Claro, acá no dice, llévatelo bien. Si el paciente tiene hasta 65, 70 años, más o menos un rango de 140, 150 sería adecuado. Y si el paciente tiene más de 80 años, dice más o menos 140, 150 es una buena cifra, siempre y cuando no haya alguna complicación. Entonces, si te das cuenta, son cifras mucho más relajadas. claro. Más relajadas. Y la Sociedad Europea dice, para adultos de 65 o más años, con un alto número de comorbilidades, es decir, el que no nomás es hipertenso, que tiene diabetes, que tiene osteoporosis, que tiene problema pulmonar, que tiene colesterol, triglicéridos altos, ahí tiene que dejarse las metas de presión arterial en base a la respuesta del paciente, a la tolerabilidad de los medicamentos que le damos y bien importante, fíjate, aquí ellos abordan algo que antes no se consideraba, dice, y la preferencia del paciente. O sea, Mm. no es se va a tomar esta pastilla porque yo dije. Si el paciente dice, bueno, ¿qué opciones hay? Ah, pues tenemos esta y esta. Y el paciente dice, yo me quiero tomar la pastilla A, aunque el médico diga, bueno, yo le recomiendo la B es mejor. Si el paciente dice, no, yo me quedo con esta pastilla, es adecuado. Podemos adaptarnos, podemos manejarlo así. Y les digo, eso, insisto, no son opiniones, es la recomendación del Colegio Americano de Cardiología, que es la autoridad, por lo menos en este continente, de cardiología. Híjole, Entonces, es que está muy impresionante lo que estás diciendo, porque, por ejemplo, yo conozco a infinidad de adultos mayores, empezando por mí, que te dicen, si a los 40 años tuviste presión alta, aquí está tu medicina. Y ojo, no la vas a poder dejar jamás. Y entonces va a pasar el tiempo y te toman la presión muchísimas veces y está a 130, por ejemplo. Tú estás hablando de 140, tengo 66 años, podría tener 140 y no estaría grave. Y así te es. dice, no, 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 tienes 120, pero ya te la empecé a dar, es para siempre. ¿Qué hacemos con eso? A ver, dinos, Hugo. Yo creo que aquí, yo les digo a mis pacientes, miren, sí tenemos que cuidar su corazón, pero ¿cuál es la labor, por ejemplo, del geriatra o del internista aquí? Decir, a ver, el geriatra tiene que ver, sí, este es un producto que le va a ayudar a su corazón, pero si a expensas de que su corazón esté muy bien, todo lo demás va a estar mal y el paciente va a estar peor, entonces, ¿para qué le dimos un medicamento? Pero ¿qué es Si a todo fin... lo demás? ¿Qué es todo lo demás va a estar peor? O sea, Ah, sí, muy bien. ¿Qué es lo que más se afecta? Cuando nosotros llevamos un paciente a cifras normales, eh, que es de la tercera edad, 60, 70 años, y a mayor edad es más el riesgo, tenemos más riesgo de que empiece a haber problemas neurocognitivos, es decir, que la mm, memoria empiece a fallar, que el paciente empiece inclusive a ver alucinaciones. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que esta es una manguera y tiene la mitad de agua. Si está acostada, el agua sigue la gravedad, va a estar en la parte inferior. Si nosotros esa manguera la acomodamos,
y la ponemos en posición vertical, el agua se va a ir hacia abajo. Lo mismo te pasa a ti, y me pasa a mí, y le pasa al vecino y a todos los humanos. Nosotros somos un continente, somos un envase que contiene líquidos en su interior. La sangre es uno de los principales líquidos o el principal. Mm. Si nosotros estamos acostados, la presión arterial puede ser, vamos a poner un número, 110/60, y está funcionando bien porque le está llegando sangre al cerebro y a todos los órganos. Si nosotros nos incorporamos, Mm. entonces la presión arterial tiene que subir, porque si no, si los vasos sanguíneos no se cierran para que aumente la presión, no llegaría suficiente sangre al cerebro y entonces nos mareamos y nos caemos. ¿Qué pasa cuando al adulto mayor le damos medicamentos antihipertensivos muy potentes? Corre el riesgo de que al pasarlo de posición sentado o acostado, lo enderezamos o está sentado, se incorpora, el paciente se marea porque el cerebro no está recibiendo suficiente sangre, por lo menos no es la presión adecuada. Entonces, ese fenómeno se llama hipotensión ortostática y el adulto mayor es muy proclive a hacerlo. Se marean y se desmayan, hacen síncopes o presíncopes. Y entonces, por tener una presión normal, el paciente corre un riesgo muy alto de caerse, con todo lo que ello implica. Un sangrado dentro del cerebro, una fractura, una contusión severa. El adulto, sobre todo aquel que es frágil, frágil es un término que utilizamos en geriatría para identificar una persona que tiene alto riesgo de complicaciones por lo que sea. Entonces, sufre un golpe, aunque no se fracture, el paciente deja de comer, empieza a caminar menos y es el parteaguas que eventualmente lo va a llevar a la tumba. Ahora, la tumba es poner el ejemplo así rápido, pero antes de eso la mayoría de los pacientes hacen cama, como decían antes, y entonces tienen dependencia en las actividades básicas de la vida diaria, y ese paciente que era funcional podía vestirse, cambiarse, bañarse, ir a la tienda a comprar lo que necesitaba, tomarse su medicamento, ahora depende de alguien que lo bañe, lo cambie, le dé de comer, que le cambie el pañal, y entonces ya afectaste a todo el núcleo familiar por ese detalle. Ese es el riesgo que corremos cuando llevamos a cifras normales, entre comillas, al adulto mayor frágil. Cuando es robusto, nos va a aguantar lo que sea. Podemos llevarlo a cifras normales, como el paciente adulto joven, y no va a haber problema. Pero ese adulto mayor frágil es el que corre riesgo. Y es común que se nos deteriora. De hecho, es más común que se deteriore a que permanezca funcional. Ese es el riesgo que corremos. Con los medicamentos. Con los medicamentos antihipertensivos, pero no porque el medicamento sea malo, no, al contrario, son medicamentos excelentes y que salvan muchas vidas. El problema es que al adulto mayor no lo podemos encajonar a llevarlo a presión arterial normal. Con él tenemos que trabajar sobre metas, metas que están perfectamente bien establecidas por las autoridades de la presión arterial en el mundo. Bien importante, esto estamos platicándolo como una generalidad, pero aún bajo esos contextos, hay pacientes o la mayoría del paciente adulto mayor tenemos que individualizarle su terapia. Hay pacientes que aún en cifras arteriales 140, 80, se te siguen mareando y tenemos que permitirles un poquito más alto, les quitas el medicamento y el paciente se deja de marear y el paciente empieza a comer mejor y el paciente empieza a ser más funcional en casa. Entonces dices, bueno, aquí es donde la parte de la ciencia médica también es un arte. Y ese arte tenemos que adaptarlo a cada paciente porque lo que tú requieres es diferente a lo que yo requiero. Aunque seamos de la misma edad, aunque tengamos una funcionalidad más o menos similar, tú vas a tolerar mejor medicamentos que yo. Aquí es donde el geriatra entra y tiene que hacer una separación de lo que es bueno para un número y lo que es adecuado para el paciente, con todo lo que implica su entorno social, familiar y funcional. Hace muchos años se pretendía alargar la cantidad de vida y luego nos dimos cuenta que sí, ahí alargamos la cantidad de vida, pero muchos de los adultos mayores, sobre todo en países en vías de desarrollo como México, pasan muchos años con discapacidad, años con mucha comorbilidad que no son funcionales.
¿De qué ganamos ahí? O Ujú. sea, sí vive más, pero con muy mala calidad de vida. Y luego, ¿qué Claro. sigue? Se trata ahora, los paradigmas han cambiado, tal vez la última década han venido cambiando más dramáticamente. Se trata, sí, de extender cantidad, pero que haya calidad de vida, que a fin de cuentas es lo que más nos interesa. Por supuesto, es lo que más nos interesa. Y también lo que interesa mucho es que te entiendan como individuo. O sea, como persona mayor, o sea, la verdad, yo soy una persona mayor, tú no eres una persona mayor, pero vaya, qué maravilla que nos entiendas. Y esa parte del compromiso de los geriatras y ese escuchar que hay diferencias y que no todos vamos iguales y que no todos vamos en la misma caja, en la presión, en la osteoporosis y en todas las cosas que nos suceden, es importantísima. Y ese darnos a conocer esto a las personas mayores para poder preguntar cuando estamos en una consulta, ¿no? Cuando menos tener la idea. Yo, la verdad, me había comprado esa idea de que, bueno, una vez que ya tuviste presión alta, toda tu vida te vas a tomar la medicina. Y la sigo tomando. Y estoy como, te la tienes que tomar siempre. No me lo había cuestionado. Y fíjate, y a lo mejor no la necesito. Y es terrible, o sea, o buenísimo poder tener estas referencias y escucharte que nos dices, bueno, pues hay que ver caso por caso y no sé. Sí, sí, claro. Bueno, una persona que es hipertensa en un momento de su vida queda categorizado como hipertenso toda la vida. Eso ya no tiene vuelta atrás. Sin embargo, las condiciones cambian. Las condiciones cambian físicas de actividad, de enfermedades, de condiciones del paciente. Y esto que vas a tomar medicina toda la vida no es cierto. O sea, eso se va a ir adaptando y a lo mejor lo que hoy dijimos en la consulta, necesitas tomarte tal medicamento o esta es la mejor medida para ti ahorita, la próxima consulta ya no es lo adecuado. Se tiene que reevaluar la situación. Por eso es esa cuestión de que va uno a veces a recibir atención médica y nomás le transcriben la receta así como va, pues no se vale, ¿no? Eso tiene que irse adaptando. A veces se requiere más dosis, a veces menos dosis, a veces tenemos que cambiar medicamento. Y una cosa que yo insisto que ha sido bien importante en los últimos años y que la American College of Cardiology tomó, hasta donde yo sepa por primera vez, a lo mejor por ahí lo habían mencionado antes, no lo recuerdo yo, pero que ponen la preferencia del paciente cuando es adulto mayor es un gran avance porque le estamos dando la responsabilidad también al paciente, una responsabilidad compartida. Sí, institución de salud tiene la obligación de proveerte de los medios, el médico tiene que proveerte de los conocimientos técnicos, que es todo lo que hacemos, conocimientos técnicos, pero el paciente también tiene que tener la responsabilidad de decir, bueno, si yo no quise tomarme la de 2 veces al día, quiero la de una vez al día, tengo que cumplir con mi responsabilidad y tomármela a la hora que me toca, como me toca. Si me dijeron que en ayuno, tiene que ser en ayuno. Si me dijeron que con agua, tiene que ser con agua. O sea, involucrar al paciente también y entender que la salud de las personas, la tuya, la mía, la de toda la audiencia que nos está escuchando, no es obligación del gobierno, no es obligación de las iglesias, no es obligación de mis padres o de mis hijos. Yo soy el único responsable de mi salud. Claro, entendiendo que somos personas con capacidad cognitiva. Cambia la historia en niños, cambia la historia en personas con síndromes neurocognitivos, llamadas antes demencias. Esos son otro boleto. Pero los responsables de la salud somos nosotros mismos. Claro. A ver, si yo te pregunto, los mitos de la presión alta y cómo, o sea, qué pensarle si te lo dicen a ti como adulto mayor, o sea, tú eres geriatra, ¿qué nos dices a nosotros para estar muy pilas y saber qué decidir? El primer mito es el hecho de que tengo que tomarme la medicina toda la vida. No necesariamente, Ujú. puede cambiar dramáticamente. El mito de que porque nos tomaron la presión alta una vez, la tengo alta en todo momento. Tenemos que pedir que se nos tome sentados. Si estamos en la institución de salud, la enfermera es mejor que ella se mueva y les tome la presión ahí sentados que les pida que se levanten y se sienten. O sea, esos son mitos. Otra situación, de repente hablan por teléfono y dice el paciente, es que me tomé la presión en casa y la traigo alta, ¿qué hago? ¿Tiene alguna molestia? No tengo nada, no hay molestias, no hay ninguna situación, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada.
¿Por qué? Porque muchas veces nos tomamos la presión mal. Monitoreo en casa. ¿Cuáles son los aparatos que no se recomiendan? Los de muñeca. Oiga, es que es muy buena marca. No, esta es una situación de física. Se tiene que medir un cilindro, la presión sobre un cilindro, que es lo que son las arterias, y tiene que tener cierta longitud. Si la mido en esta longitud, no me va a dar una medición real. Tengo que haber estado sentado por suficiente tiempo. Tengo que estar tranquilo. Tengo que no tener dolor, no estar molesto. Si acabo de enojarme por cualquier situación, mi presión va a estar alterada. Entonces, esos mitos son los que tenemos que limitarlo. Yo en lo personal le sugiero a mis pacientes que no se midan la presión en casa, porque luego se ponen nerviosos, se dan cuenta que se toman la presión ahorita y les da un número, se la toman a las 2 horas y les da otro número, y luego se la toman en la noche y les da otro número, y andan angustiados. Es que estoy enfermo. No, la presión arterial no es una constante, es una variable. Tiene que subir. El hecho de que yo ahorita esté platicando contigo hace que la presión sea distinta. Cuando tú estás hablando, mi presión ya cambió y la tuya se modificó también. Entonces, sí tenemos que realmente, si vamos a medir la presión en casa, yo les doy una hoja a mis pacientes con todas las recomendaciones. Yo les sugiero, no se la mida. Esa sí es opinión personal mía, ¿eh? Prefiero que no se la midan, pero si se la va a medir, sigue estas instrucciones. Y les doy un listado de cosas que tienen que verificar antes de medirse. Se la van a medir 2 veces, con un intervalo de tiempo, van a anotar y van a sacar el promedio. Esa es su presión arterial. Se la van a tomar en la misma posición, se la van a tomar estando descansados, con un aparato que mida acá en el brazo, que no mide en dedo. Hay unos se ven muy elegantes porque miden la presión en el dedo, no sirven para nada. Unos que miden aquí en el brazo no sirven. Hay quien se lo mide en el reloj inteligente, tampoco es una medida confiable. Entonces, todos esos mitos hay que dejarlos de lado, porque nomás nos meten angustia. Claro. Claro, claro. Y entonces si estás enfermo, si te sientes mal, te miden la presión, te dicen, no, 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 tranquilo, tienes la presión altísima. O sea, se hace una bola gigante que no. Así es. Sí, y luego pasa que el paciente modifica su tratamiento, dice, ahora me voy a tomar el doble de medicamentos. Mm. O ahora voy a tomarme, no sé, la pastilla de mi esposa porque me dijeron que es muy buena, y lo único que hacemos es poner en riesgo nuestra salud con esos casos. Hay un tema que a mí me gusta mucho, que son las crisis de presión alta, A ver. porque luego te hablan las personas, oye, es que traigo, no sé, traigo 150/90. Bueno, ¿y qué molestias tiene? No, ninguna, pero va de ser malo. No, no, no se estrese. ¿Qué dicen las autoridades de salud? Y me gusta mucho citar a la American Heart Association, que dice, a ver, espérate, ¿tienes una crisis hipertensiva? Sí. Tu presión arterial salió más de 120, perdón, 180 sobre 120. No, no es una crisis. Tranquilo. O sea, si el paciente no ha excedido esas cifras, no hay que alarmarnos. Si el paciente sí excedió esas cifras, partiendo de que se tomó la presión bien, con el aparato correcto, en las condiciones correctas, ellos nos hacen dos separaciones muy grandes. Dice, si es una emergencia, ese paciente tiene que estar en un hospital y en una terapia intensiva. Uf. ¿Por qué? Porque sufrió, no sé, una coartación de aorta, es una crisis, por ejemplo, en mujeres embarazadas, hay unas enfermedades hipertensivas. Esas son crisis. Pero si el paciente no tiene ninguna molestia, absolutamente ninguna, ¿qué dice la Sociedad Americana de Cardiología? No hagas nada, revisa qué hiciste, te tomaste tus medicamentos. Una de las principales causas de que subió la presión es que no se tomaron el medicamento. Si no tienes ningún otro síntoma, verifica que no estés tomando, no sé, café, que estés fumando, cosas así que suben la presión arterial. Si todo está bien y únicamente la presión está alta, tienes que sacar cita a la consulta con tu médico para replantear la situación y ahí sí hacer ajustes si fuera necesario. Pero en ningún momento nos dice, póngale una pastillita abajo de la lengua, denle el doble de medicamento, denle la medicina que les dijeron que es muy buena. Todo eso es prohibido porque es peligroso para la salud. Entonces, eso sí hay que evitarlo en todo momento.
Y ni siquiera No te sé si usted... salva. O sea, No, ni siquiera te salva tomarte el doble de la medicina, ni siquiera te salva la medicina bajo la lengua. O sea, eso es bien importante que quede claro. claro, inclusive es peligroso, ¿eh? Está demostrado, por ejemplo, que algunos medicamentos debajo de la lengua Ujú. generan un fenómeno que se le llamaba robo coronario, es decir, es más probable que sufran ahora sí un verdadero problema por ese medicamento. Otra situación que es muy común, hay ciertas enfermedades, por ejemplo, personas que tienen demencias, llamados ahora síndromes neurocognitivos, o personas con Parkinson, sus presiones arteriales son muy inestables. Sobre todo el caso del paciente parkinsoniano es el ejemplo clásico. Hacen un fenómeno que se llama disautonomías. La presión arterial por momento está altísima y luego está muy baja. Entonces, si nosotros cometemos el error de darle medicamento no bien indicado o no bien justificado, cuando viene la bajada de la presión, el paciente verdaderamente les va mal. Entonces, empiezan una vez más con caídas, empiezan a ponerse más rígido, se caen más, hacen más confusión, ven alucinaciones, cosas de ese tipo. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con el adulto mayor. Insisto, sobre todo el frágil. Ahora, y hemos dicho adulto mayor frágil como tres, cuatro veces. Y seguramente en la audiencia dicen, bueno, ¿y cómo le hago para saber si soy frágil o no? Que ese es un punto. Esta medición es una determinación que hacemos en geriatría con una serie de pruebas que le hacemos al paciente y se categoriza en robusto, que es el paciente que a pesar de que tenga 66, 67, 70 años o más, puede aguantar lo que sea. Pero si el paciente es frágil, aunque se vea muy bien, el hecho de que le cambiemos un medicamento o que se dé un golpe sin una fractura puede cambiar la historia para siempre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Preguntarle a nuestro geriatra, a ver, doctor, ¿yo soy frágil o soy robusto? Para saber de qué lado de la balanza estoy. Y cuando yo vaya con otro médico, si yo voy, por ejemplo, con un cardiólogo, dile, doctor, yo estoy catalogado como paciente frágil. Y entonces, tener cuidado al momento de hacer ajustes, tener cuidado al momento de plantear metas. Ahorita estamos hablando de hipertensión, que es el ejemplo más clásico, pero en la diabetes también pasa el mismo fenómeno. La Sociedad Americana de Diabetes dice, aguas, el paciente adulto mayor frágil se cuece totalmente aparte. Y hay que tener cuidado con este y este y este y este medicamentos y no hay que llevarlo a niveles normales, por definición. Hay que tenerlo dentro de metas que son estas. Que, bueno, ahí sí se varía, depende de los pacientes, ¿no? Pero sí son cosas que están perfectamente bien identificadas. Hace, no sé, 25, 30 años esto era algo que era impensable, pero ahora ya sabemos que cuando al adulto mayor frágil lo metemos al mismo cajón que al adulto joven, le va peor. Sí, pero fíjate qué interesante, porque, a ver, adulto mayor frágil no es un título que nos guste especialmente. Pero vaya, ahí está. Entonces, es un título que te puede salvar de alguna forma, ¿no? Sí. Si esa es tu etiqueta, pues a ver, no te gusta, pero pues sí úsala para cuando estés en un evento en el que necesites usarla. Yo por eso creo que el geriatra, o sea, es tan importante en esta etapa de la vida, o sea, porque es el que canaliza todas estas cosas y te dice, a ver, eres frágil, necesitas esto en la presión, necesitas aquello. O sea, es alguien como que hace el resumen que necesitas hacer en tu vida, que es lo que necesitamos hacer las personas mayores. Y entonces te toma y te dice, a ver, vamos a ver, o sea, tu presión, vamos a coordinar todas estas cosas para que estés bien, o sea, porque hay tantas dudas y tantas interpretaciones. Sí, sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Hay muchas interpretaciones, y muchas de esas interpretaciones a veces ni siquiera están fundamentadas en alguna opinión de expertos o en la evidencia científica, que es con lo que trabajamos ahora principalmente, y se ha ido pasando como mitos de persona a persona, y lo vemos mucho en áreas médicas, ¿no? Es que el gran maestro decía esto, y tiene que ser cierto y se va transmitiendo generación en generación y resulta que al momento de analizarlo a la luz de la evidencia científica no hay sustento o es contraproducente. Entonces siempre tenemos que estar reevaluando, sobre todo el adulto mayor frágil, cada cita es un borrón y cuenta nueva. Aunque el geriatra nos haya dicho que la otra ocasión me dijo que este era el mejor medicamento, a lo mejor ahora ya no es.
¿Qué es lo que hay ahí? Pues hay que realmente ser muy honestos con nuestro médico, decirle nuestras quejas, nuestras preocupaciones y vamos, tenemos que platicarlo, ¿no? Me gusta mucho decirles a mis pacientes, vamos a hacer esto. Cuando es una situación que no tiene margen, les digo, no, nos vamos a ir por esta línea. Pero cuando son diferentes opciones, yo les digo, estas son la baraja de posibilidades, ¿cuál prefieren? Preguntarle, ¿qué ventajas me ofrece este? ¿Qué riesgo me ofrece este? ¿Cuánto me cuesta esta opción? ¿Cuánto me cuesta este medicamento? ¿Qué beneficios me ofrece contra este que es más barato? Y realmente replantear la situación ahí. Que eso es algo que yo creo que nos pone a nosotros como pacientes también la obligación de decir, yo tengo que llevar la batuta de mi salud, Claro, apoyarme. Pero claro, y es lo que es, más queremos las personas mayores. sí, sí, claro. Eso se le llama edadismo, de que no se puede tomar decisiones, que tenemos que apoyarnos en todo, en nuestros hijos, no es cierto, ¿eh? Hay una frase que utiliza mucho mi esposa que dice, los hijos no podemos ser los padres de nuestros padres y no tenemos que permitirlo, o sea, ¿por qué? Porque entonces se brincan diferentes situaciones, se alternan los roles y ahí todo el mundo sale perdiendo. Mm. Por supuesto, todo el mundo sale perdiendo, pero me encanta ver a un geriatra que tiene toda esa visión nueva para tratarnos a nosotras, las personas mayores. Y voy a compartir tus datos porque aunque vivas en León, pueden haber consultas por Zoom, ¿no? O sea, y puedes ayudar a las personas de esa forma. Fíjate que podemos dar consejería. Yo te soy franco, yo soy de la vieja escuela. Yo soy de los que tenemos el dicho que médico que no ve y toca se equivoca. Yo creo que al paciente que está viendo, sí, sí, pues damos consejerías y damos muchas pláticas y damos apoyo a pacientes, a grupos de pacientes. Hay varias asociaciones que se reúnen y dicen, oye, danos una plática o resuélvenos dudas de este tema y con mucho gusto. Pero sí, yo creo que para cuestiones de citas y evaluar casos, es mejor el consultorio. Y te voy a poner un caso que es a lo mejor un poquito relevante y podría parecerle cruel a algunas personas, pero el caso de mis familiares, cuando me hacen alguna pregunta de salud, estamos, no sé, en la hora de la comida o en alguna reunión, oye, traigo este dolor, ¿qué hago y qué hago? Les digo, vayan a mi consultorio y con mucho gusto los atiendo. Oye, Mm. pero no, no les voy a cobrar, soy mi familiar, no les voy a cobrar, pero el momento en que me van a tener concentrado, enfocado, explorándolos bien y que tengan la mejor opinión es en el consultorio. Aquí estoy pensando, no sé, en ver el partido de béisbol, a ver si lo ponchan, si no lo ponchan, y te voy a dar el sí o el no, a lo mejor sin todo el conocimiento del contexto y no es lo adecuado para ti. Entonces yo creo que el mejor lugar es en el consultorio, donde se pueden hacer muchas pruebas. En geriatría en particular hacemos algo que se llama clinimetría, donde le hacemos pruebas de marcha, de fuerza, de función, de memoria, de estado anímico, de función familiar, y en base a todo eso, más la exploración física tradicional, más los exámenes, se toma una decisión y se le da una opinión al paciente. Entonces yo creo que esa es la mejor manera. Bueno, sí, me dijiste perfecto, o sea, lo entiendo muy bien. Lo que pasa es que de repente como que no todo el mundo tiene la oportunidad de encontrar a alguien que quiera escucharte, ver una forma distinta de ver la medicina. O sea, son cosas que sí importan, lo que tú dices, ok, a lo mejor una conferencia o lo que sea. Y entiendo muy bien lo de revisión, la revisión clínica. Pero, pues bueno, a ver, si no es así, porque no todo el mundo estamos en León, ya sé, eres geriatra, entonces dinos, más allá de lo de la presión y todo esto, ¿qué nos dices así como 5 cosas que tenemos que cuidar las personas mayores? No la Cinco presión, todo, todo, todo. en general de todo. Ujú. Bueno, yo creo que aquí es bien importante no esperar a enfermarnos para ir al médico. Es fundamental. O sea,
el mejor momento para ir al médico es cuando no tengo nada, no hay ninguna molestia y me pueden prevenir una enfermedad que realmente me va a llevar a discapacidad, a la muerte o a dolor, a cualquier situación. Es fundamental. Segundo, si ya tengo 60 y más, hay que ir con un geriatra. ¿Por qué? Porque hacemos una evaluación que es diferente a lo que hacemos en otras áreas. Te lo digo como internista, lo vemos muy diferente, abordamos áreas que normalmente no se hace y ahí surgen algunos problemas que a veces la propia familia ni siquiera se había dado cuenta o el paciente no se había dado cuenta. Ahora, si ya tenemos un tratamiento, tenemos una enfermedad, hay que apegarnos a las indicaciones. Si tenemos alguna duda de algún efecto secundario, alguna molestia, hay que ponernos en contacto con el médico y poner esta duda sobre la mesa, ¿no? Es perfectamente válido. Eh, ¿Qué otra situación? Hay que entender que la obligación de la salud es únicamente mía. Mi salud depende de mí. Si puedo yo apoyarme en mis hijos que me digan, oye, pues tráeme los medicamentos, pero yo soy el que tiene que llevar la lista. A ver, a esta hora me toca este medicamento. Actividad física. Depende de las condiciones de cada persona, tenemos que hacer actividad física y nosotros tenemos que hacerlo. Si puedo hacer mucha actividad, hacer mucha. Si puedo hacer poquita, hay que hacer actividad física. El movimiento es vida. En la medida que dejamos de movernos, vamos a deteriorarnos. La otra situación, la alimentación. Fundamental que tengamos una alimentación balanceada. Son situaciones que ni siquiera son nuevas. Es más, si nosotros platicamos con nuestros abuelos, ya nos lo decían. Haz ejercicio, come bien, cuídate, duerme cantidad adecuada de sueño. Depende del contexto, es el tiempo adecuado. Depende de la edad, se puede ajustar un poquito. Pero dormir 7, 8 horas sería un punto muy adecuado en términos generales para personas de la tercera edad. Hay personas que requieren menos y dicen, yo dormí 6 horas y con eso ando perfectamente bien. Bueno, se vale también. Una vez más, tenemos que individualizar. Pero yo creo que estos puntos es fundamental. Estos son la base de la salud. Si ya tenemos enfermedades, nos van a ayudar a mantener en buenas condiciones y dentro de metas estas enfermedades. Qué bueno. ¿Cuántos años tienes? Como de cuántos me veo, a ver, Ah, no, no sé, claro, como de 30. hazme la buena. No, tengo 50 años. 50 años, a punto de cumplir 51 en este mes. Y bien, con muchas ganas de vivir. A ver, ¿y qué se siente estar tratando tantas personas mayores? O sea, ¿qué te enseña y qué sientes? O sea, porque tú eres una persona muy sensible, evidentemente. ¿Qué has sentido con este aprendizaje? Fíjate que es muy padre, ¿eh? Es muy padre trabajar con adulto mayor porque aprendes muchas cosas, aprendes muchísimas cosas, aprendes que sí, la ciencia nos ayuda muchísimo, nos sienta bases que tenemos que tener en todo momento, pero que cada persona es diferente totalmente y tenemos que flexibilizarnos en nuestro trato. Yo creo que una de las cosas que más aprendes es que son personas muy agradecidas, muy sensibles, personas con sentimientos, personas con necesidades, con intereses, con gustos, con disgustos que son perfectamente válidos. Luego creemos que porque tienen cierta edad ya no van a sentir igual que nosotros. Claro, perfectamente igual que nosotros, tienen las mismas necesidades y eso es algo que te transmiten ellos. Son cuestiones que cada persona te dice algo distinto, pero una cosa que a mí siempre me ha impactado, siempre me ha impactado, es que todos podemos quejarnos de diferentes cosas y podemos arrepentirnos de cosas que hicimos, ¿no? Pero una constante que ves mucho en el adulto mayor es que una de las quejas más amargas es con lo que se queda, de lo que se quedaron con ganas de. No sé, a lo mejor conozco muchas personas que dijeron, es que yo quería ir a la secundaria, pero a mí no me dejaron, porque yo crecí en un pueblo donde me dijeron que no, que yo era mujer y tenía que tener hijos y nada más primaria. Y todo ese tipo de cosas, esa frustración de haber hecho algo
yo creo que es de las cosas que ellos más se quejan y más amargamente. Entonces dices, híjole, nosotros que estamos en un punto de la vida diferente, y eso abarca en todo momento, ¿eh? O sea, puedes tener 10, 15, 20, 30 años y dices, hay que hacer las cosas, hay que hacer las cosas, que se me antojó ir, no sé, a la Plaza de Armas a ver bailar danzón, pues hay que ir a verlos. Que me gusta un concierto, hay que ir a ver ese concierto. O sea, no sé, que tengo un amigo que hace rato que no veo y tengo ganas de ir a visitarlo, hay que ir. Ese tipo de cosas nos marcan la diferencia. Y eso lo ves, lo aprendes cuando trabajas con personas de la tercera edad, porque ellos te están alimentando, te están pasando esta información y volteas hacia atrás y dices, híjole, sí es cierto, y lo aplicas en tu persona, Sí. que es algo que cuando uno platica con la mayoría de los geriatras te van a decir lo mismo que yo, o sea, ves tu futuro ahí y dices, ¿qué puedo hacer para estar así? ¿O qué puedo hacer para no estar así? Ante tal enfermedad, tal situación, que puede ser una enfermedad física, emocional, social, o sea, todo eso lo vas viendo, ¿no? Entonces, yo creo que te deja mucha, mucha enseñanza trabajar con el adulto mayor. Y aparte que es muy satisfactorio, son muy agradecidos, muy, muy, muy agradecidos. Eso es precioso. O sea, Sí, porque somos agradecidos porque ya nos damos cuenta de más cosas, según yo. Y pero qué bueno contar con personas que se interesan y que quieren aprender y todo esto, lo que tú estás al día todo el tiempo en todo lo que tiene que ver con la geriatría y en las personas mayores. Y eso ha evolucionado muchísimo. O sea, porque antes como se necesitaban menos, ahora se necesitan muchísimos y hay muy pocos geriatras, o sea, en relación a la población. sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Desgraciadamente, somos muy pocos geriatras. Los últimos 10 años, la cantidad de médicos que se formaron en geriatría ha aumentado afortunadamente y ha aumentado de una manera muy significativa, pero aún así seguimos siendo demasiado pocos para los requerimientos de este país. Ya algún día fuera del aire te platicaré algunas de las razones por las que esto ha ocurrido, pero bueno, ahorita me da mucho gusto ver que se han abierto muchas plazas para formar geriatras prácticamente en toda la República y estamos viendo muchos, muchos geriatras, ¿no? Geriatras muy jóvenes, la mayoría de ellos, es muy bueno porque quiere decir que van a estar trabajando todavía por 30, 40 años en el área y eso, bueno, pues nos garantiza que podamos tener acceso a eso todas las personas que lo vamos a requerir, por supuesto, ¿no? Bueno, mil gracias. Estas preguntas eran extras. Nada más me encantaría que cerraras con alguna recomendación a las personas que te estamos escuchando y ya. Bueno, pues yo creo que hay que ir con un geriatra. Si ya estamos en edad de merecer, hay que ir con un geriatra, aunque nos esté viendo en otras áreas, es un abordaje totalmente diferente y puede hacer mucha diferencia en la cantidad de vida que vamos a vivir, pero sobre todo en la calidad de vida que vamos a llevar. Y esta calidad de vida no nomás se queda en mi persona, abarca para las personas alrededor de mí, mis familiares, mis cuidadores, mi entorno. Entonces, hay que ir con un geriatra. Perfecto. Hugo Gutiérrez, muchísimas gracias y ya estamos para la próxima. Gracias por estar aquí en Enlace 50. Muchas gracias a ti, Concha. Un placer y a tus órdenes en todo momento. Soy Concha León Portilla. Quédate en Enlace 50.